el valor del sufrimiento desde la vida de Juan Pablo II y de Sor Faustina Kowalska. Dos vidas que vivieron esta realidad. El hombre, hecho por Dios, está hecho en un estado de santidad, escribe Juan Pablo II en la Carta a las Mujeres, y da como una explicación general maravillosa de la realidad del hombre y de la creación. Y dice él: tentado el hombre por el maligno, desde los comienzos de la historia abusó de su libertad, porque hay dos cosas maravillosas, regalos de Dios. Uno, la vida, y segundo, la libertad. Pues bien, comenta su santidad Juan Pablo II que él se quiere erigir contra Dios y quiere conseguir su fin fuera de Dios. No es lo que estamos viendo. Conseguir nuestros propios fines fuera de Dios en este siglo XXI. A esto se le llama pecado. Tratar de conseguir nuestra vida, nuestros fines, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, nos dice Karol Wojtyla, es la negación de lo que es Dios. El pecado se inserta y configura como contraste y negación de lo que es Dios. Y fíjense, amigos, que retirarse de Dios crea huecos de sinsentido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado es el absurdo y la bondad es todo lo que da sentido. El hombre se pone al centro de su vida y lo saca a Dios. Esos huecos del pecado tienen que ser rellenados, tienen que ser emparejados, tienen que ser subsanados para que continúe la vida, porque la misericordia de Dios existe y su justicia también. Los pecados del mundo no pueden ser simplemente olvidados. Los pecados del mundo tienen que ser subsanados. Y el sufrimiento restablece y recuerda al hombre que no lo puede todo. El sufrimiento es redentor, es lavador, es restaurador. A veces se requieren circunstancias extraordinarias para despertarse de ese letargo, de estar fuera de Dios, de que pensar que nosotros la podemos todo. Y es que Dios prefiere triturarte antes que perderte. Si no pasas por su misericordia, pasas por su justicia, dice Jesús a Sor Faustina Kowalska. Pero nos preguntamos, hermanos, ¿por qué Juan Pablo II? ¿Por qué lo vimos en ese dolor tan intenso? Lo vimos en un Gólgota tremendo los últimos años de su vida. ¿Por qué él, un santo, una persona que vivía y se fundía en la voluntad del Padre, por eso le era atractivo al mundo? ¿Qué es lo que purgaba? Él era una llama que cuanto más oscuro estaba el mundo, más pestilente, más doliente, más fuerte ardía. Pues hay quien llena los huecos de otros, subsana los pecados de otros, y a esto se le llama la comunión de los santos. Porque escribe también en la Carta a las Mujeres: Dios quiere al hombre y a la mujer en la plenitud del bien. Y es que la felicidad sobrenatural brota de la participación de su misma vida. Estamos viviendo momentos de depresión en las almas. Estamos viviendo momentos en que el dolor, en que el sinsentido se asoma a los ojos hasta de los niños. Los jovencitos te retan en cuanto a preguntas sobre la fe, ¿por qué creer? Y insistentemente y a veces duramente te preguntan motivos para creer y los quieren encontrar. ¿Se los sabremos dar? ¿Conocemos realmente a Dios Padre, su misericordia? ¿Podemos hablarle a nuestros hijos, a la nueva generación, sobre el amor de Dios y el sentido por el cual venimos a la vida? Tengo delante de mí una fotografía. En la visita de Lady Diana al Papa en el Vaticano, ella vestida completamente de negro y con una sonrisa que parece fingida, fingiendo alegría. El Papa, en cambio, vestido de blanco, con una sonrisa tan plena, tan maravillosa, que me hace pensar en esa afirmación del propio Papa. La felicidad sobrenatural brota de la participación de la vida misma de Dios. Pero
el hombre quiere llegar a ser él mismo como Dios, conociendo el bien y el mal independientemente de Dios. ¿Qué quería Dios? Mostrarte desde su gracia lo que era el pecado y la gracia, lo que era el bien y el mal. Por eso le dice a Adán y Eva, de ese árbol del bien y del mal no coman. El hombre mismo quiso conocer el bien y el mal desde sus propias fuerzas y no pudo. Lo conoció y en su debilidad cayó en el mal. Pues el mundo actual se queda, amigos, sin respuesta al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no conoce el sentido profundo de las cosas. Ahora tenemos la cultura de evitar todo esfuerzo, de evitar todo dolor, ¿sí? Y es que, imagínense, el amor verdadero es un esfuerzo, implica salir de nosotros mismos hacia la otra persona, implica renunciar a nuestras ventajas de hacer tal o cual cosa en favor del otro, en favor de su bien y de su santidad. Porque renunciar a uno mismo por el otro implica morir. Y no queremos la muerte, queremos postergar indefinidamente la juventud. Queremos quitarle a todos el sufrimiento y recurrimos a la eutanasia. ¿Por qué? Porque es demasiado pesado cuidar a un enfermo, no tiene sentido, no está consciente. Entonces, ¿por qué molestarme en cuidarlo? Que le quiten a la familia ese peso, que le quiten el dolor a ese enfermo, ¿sí? Y que le quiten la vida. Todo lo queremos ver sin consecuencias dolorosas. Queremos dietas fáciles, ejercicios, usar un par de tenis y sin esfuerzo, estar como una persona que va todos los días al gimnasio. Imposible. Imposible. ¿Cómo es que la inteligencia misma del hombre no llega al engaño de estas cosas? Pues todo este negar que el sufrimiento tenga un valor llega hasta hace 2000 años. Hacia la cruz, hacia el Gólgota. Si no tiene valor el sufrimiento y es inútil, entonces Jesucristo no importa que haya muerto por nosotros. En el diario a Sor Faustina, Jesús le dice: también los demonios admiran mi justicia, pero no creen en mi misericordia. Ahora el hombre no cree ni en la justicia de Dios ni en su misericordia, y algunos ni siquiera creen en Dios. En otra parte le dice Jesús a Sor Faustina: oh Jesús, qué fácil es santificarse. Se necesita solo una migaja de voluntad y Dios hace el resto. Si Jesús descubre esa migaja en el alma, se apresura a darse todo al alma y nada puede impedírselo. ¿Sí? Absolutamente nada. Él se da totalmente. Ni los errores ni las caídas, y si el alma es fiel a la gracia de Dios, en poquísimo tiempo puede conseguir la más grande santidad sobre la tierra. Bueno, Sor Faustina nos cuenta que acompañada de un ángel fue a los abismos. La gente ya no cree en Dios y tampoco cree en el infierno, y mucho menos en Satanás. Esas son cosas pasadas. El pecador sepa, escribe ahí, que con el sentido con el que peca será torturado toda la eternidad. Si tú pecaste con tus ojos, viendo pornografía, serás castigado en tus ojos. Si tú pecaste con tu cuerpo a través de la masturbación, vas a ser castigado en ese órgano, en ese sentido con el cual tú pecaste. Escribo esto por orden de Dios, le dice Sor Faustina, para que ninguna alma se justifique diciendo que el infierno no existe. Yo misma estuve allí. La mayor parte de las almas que están allí creían que el infierno no existía. Esta negación del sacrificio, del sufrimiento, este decir el sufrimiento no tiene ningún caso, hay que quitárselo al hombre, todo lo que cuesta trabajo hay que evitarlo. Esto va hasta la punta del Calvario. Y la verdad es que Jesús es el Goel. El Goel era aquel pariente en el antiguo Israel que era aquel que se enteraba de que su pariente primero había tenido una deuda que no había podido pagar. Primero le quitaban todas sus tierras y posesiones. Si con eso no pagaba su deuda, tomaban a sus esclavos. Si con eso no pagaba su deuda, tomaban a su familia como esclavo.
Si con eso no pagaba su deuda, lo tomaban a él como esclavo. Y este pariente, cercano o lejano, venía y pagaba toda la deuda, y este hombre rescataba su vida, su familia y sus posesiones. Pues ahora, pensamos que perder la familia, que perder un hijo a través del aborto provocado, no es nada. Que perder nuestro matrimonio no importa, tanto nos volvemos a hacer otro. ¿Qué importa abortar si después podemos en el futuro procrear cuando nosotros digamos que es el momento? Entonces no necesitamos ningún tipo de redención. Nadie que nos venga a rescatar, porque nosotros sabemos manejar nuestra vida. Este es el hombre sin Dios, el hombre que inclusive toma el lugar de Dios. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Armada blanca, somos el ejército de María. Como pequeño apóstol de María. Ahora bien, veamos que la vida de estos dos jóvenes, de Karol Wojtyla y de Sor Faustina Kowalska, tocaron el dolor mismo, tuvieron muchas dificultades, crecieron en un ambiente muy adverso, de ocupación primero de los rusos y después de los alemanes. Tuvieron ahí el campo de concentración nazista de Auschwitz, donde la dignidad de la persona se pisoteó hasta el extremo, donde el dolor imploraba la justicia de Dios. Pero estos dos jóvenes deciden despegarse de los problemas y caminar sobre ellos, tener un alto ideal. Primero siguieron sus más altos ideales y después, al observar a Cristo, lo tomaron como su mayor ideal. Se despegaron de los lugares a los cuales habían pertenecido. Sor Faustina la cambiaban constantemente de lugar. Entonces ella no pudo establecer amistades profundas y permanentes. A lo mejor en su gran misericordia de su corazón, ella pudo tener este tipo de amistades. Pero inmediatamente cuando se ubicaba, cuando estaba ya acostumbrándose a un lugar, inmediatamente la cambiaban. Todas rezongaban, seguramente, pero esta alma que decidía ser obediente y no poner ningún obstáculo a las decisiones de sus superioras, no reclamaba. Entonces era más fácil que la cambiaran a ella que a otras. Se apega Sor Faustina solamente a Dios, que está siempre y en todas partes con ella. Karol ama a Polonia, pierde a todos, pero se apega a Cristo y a María. En otro de los escritos de Karol Wojtyla, dice que Dios nos ha creado libres y el pecado nos genera, ¿qué nos genera? Pues esclavitud, nos genera enfermedad, nos genera al final y al cabo muerte. Y bueno, ¿cuál fue el pecado original? Pues el dudar del amor de Dios, del cual habla tanto Jesús. Es el mensaje central de los escritos de Sor Faustina, de los escritos de esta gran santa, de este diario maravilloso, en el que se desborda con mieles llenas de luz la impresionante misericordia de Dios por el hombre. ¿Cuál fue el pecado original? No coman de ese árbol, ¿sí? Y Satanás les dice, les han dicho que no coman de ese árbol porque ustedes se van a hacer como Dios. Entonces ellos dudan de la verdad de Dios. Ellos dudan del amor de Dios por ellos. Dudan de su amor. ¿No es lo que le está pasando al mundo actual?
hay algo que le revela Jesús a Sor Faustina muy interesante. Dice, Satanás vence solo a los cobardes y a los soberbios. ¿Y cuántas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, habrán quedado por miedo en el camino? ¿Cuántos jóvenes y jovencitas no habrán respondido al llamado interior, a sus grandes ideales, a dar la vida por la humanidad? ¿Por qué? Por cobardes. Pero también cuántos soberbios no han querido quitarse del centro de su vida y poner a Dios en el mero centro, en el lugar que le corresponde. Así es que Satanás vence solo a los cobardes y a los soberbios, ya que, vean qué contrariedad, los humildes poseen la fuerza. Solo los humildes poseen la fuerza que no resiste Satanás. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. Imagínense, el soberbio es vencido por Satanás. El humilde tiene la fuerza a la que le teme Satanás. Elena y Lolek no se dejaron vencer. Por la dificultad, la adversidad, eso no los paraliza, porque el miedo y el dolor paralizan. Ellos no se dejaron rendir. Lolek Karol Wojtyla no se deja herir el corazón por la separación de sus seres queridos. Inmediatamente se refugia en el corazón misericordioso del Padre. Elena, viviendo en la pobreza, elige el proyecto grande, va a Varsovia con un solo cambio. Decía una señora que la conoció, para la cual trabajó, todas sus pertenencias le cabían en un pañuelo. Con dolor deja a su familia porque reconoce el llamado de Dios y no tiene miedo, no es cobarde. Lolek no permite que la tristeza hiera su ánimo. Se lanza en la gran adversidad a un proyecto muy grande. Una vez Sor Faustina dice, hoy he recibido una carta del padre Sopoco, su director espiritual, en la cual ve que a nadie le interesan los escritos. Al final, sí creen en sus escritos y en estas revelaciones su director espiritual y la Madre Superiora, después de numerosísimas pruebas de su capacidad psicológica y de su estabilidad psicológica. Pero dice, como el Señor la ha iniciado, de la misma manera la llevará a buen fin. Y más dificultades veo, más tranquila estoy. El demonio no se opondría de este modo, pero él intuye lo que está por perder en esta obra. Así es que imagínense cuánto dificultó el caminar de este joven Karol Wojtyla. Cuánto dificultó Satanás este caminar de este sacerdote jovencito. Cuánto habrá dificultado al obispo Karol Wojtyla su caminar. Cuánto habrá dificultado también el caminar de Juan Pablo II. Pero él no se deja impresionar y se refugia en el corazón mismo de Dios. Le dice otro día, veo a un cierto sacerdote que Dios ama mucho. Más bien lo dice Sor Faustina. Y Satán, fíjense, piensen en Juan Pablo II. Y Satán odia tremendamente a ese sacerdote, ya que guía muchas almas a una santidad elevada, solo para gloria de Dios, o sea, no para recibir el cielo, sino para que Dios sea glorificado. Pido a Dios que no le falte la paciencia. A él continuamente lo contradicen, y Satán, donde no puede hacer daño directamente, se sirve de los hombres, se sirve de las almas que tienen envidia de otras almas. Pues la verdad es que el pecado provoca la ruptura con los planes de Dios. Provoca el aborto de los proyectos de Dios Padre. Rompe la ruptura de la unidad originaria con Dios y contigo mismo. El pecado te desfragmenta, te pone como en pedacitos. Y la unión con Dios, como fuente de la unidad interior, te da plenitud. ¿Qué quiere decir diabólico? Diabólico quiere decir el que separa, el que divide y el que calumnia. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos diabólicamente? ¿Sí? Es así como inicia y debe de haber estado circundada la vida de estos dos jovencitos que tenían un proyecto, una misión tan grande, Lolek y Elena, Sor Faustina Kowalska.
Pues bien, la no semejanza con Dios contenida en el pecado es dramática y dolorosa, y es lo que el pecado es no parecernos a Dios. Eso es el pecado, el cada vez ser más lejanos de Dios. Y el pecado y esa actitud de no semejanza con Dios es dramática y es dolorosa, es lo que provoca el dolor en el mundo. El ser humano es herido por el pecado. Son heridos por lo que son autores, el hombre y la mujer. Somos autores del pecado. Y el pecado tiene carácter hereditario. Toda la humanidad está sufriendo las consecuencias en dolor por todos los pecados cometidos por todos los hombres, no por los de tu abuelita y todo. No, todo es un cúmulo, es hereditario. Bueno, esto lo podemos descubrir en, por ejemplo, la dificultad que tenemos en sobrevivir, en trabajar la tierra, en procurarnos lo necesario. En los dolores de parto, nos dice el Génesis 3:16. Y así nuestra vida está marcada por este pecado. A Sor Faustina le dice: di a los pecadores que les hablo con remordimientos de conciencia, con los fracasos, con los sufrimientos, con las tormentas y los rayos. Hablo en la voz de la iglesia. Y si hacen vanas todas mis gracias, y mis advertencias, y mis llamados, comienzo a enfadarme contra ellos, abandonándolos a sí mismos. Nosotros, imagínate, esa es nuestra gran consecuencia, que nos abandonamos a nosotros mismos, nos dejamos sin Dios. Y dice: y les doy lo que desean. No lo que Él quiere, lo que nosotros estamos pidiendo, que muchas veces es equivocado. Señor, que me vaya bien en este negocio. Y tal vez no es ni para tu santificación, ni para la santificación del mundo, y te va mal, y Dios lo permite. Y a veces Dios te da lo que tú pides que no te conviene, porque lo hastías con esto, y no dejas que su proyecto se cumpla en ti. Alguien aquí en Guadalajara, que es el obispo auxiliar Miguel Romano, encargado del seminario de Guadalajara, dice sobre Juan Pablo II: es un modelo de sacerdote. En el siglo XX fue testigo de los más grandes estragos que puede causar el hombre a sí mismo. Nosotros podemos causarnos los más grandes estragos. Por eso, nuestro Señor quiere que nos liberemos de nosotros mismos y nos entreguemos todos a Él. Dice el obispo romano: pero también hubo testigos de esperanza que con su ejemplo supieron ser luz en medio de las tinieblas de la incertidumbre. Esto no significa que la imagen y semejanza de Dios se vaya por completo de nosotros, haya sido borrado por completo en el hombre y la mujer. Significa que ha sido solamente ofuscada y al mismo tiempo rebajada, pero con la gracia podemos restablecerla. Y no nosotros, sino Dios. Su realeza y dignidad se realizan en su alianza con Dios y en su unión con Él. Nuestra realeza y dignidad se realiza estando pegaditos a Dios. En eso se realiza. Y te voy a contar en el siguiente bloque cuando agradece Juan Pablo II el don del sufrimiento. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños. Sigamos con el valor del sufrimiento. El 29 de mayo de 1994, el Papa, en la Basílica de San Pedro, más bien en la ventana donde él reza el Ángelus con el pueblo de Dios, dice: agradezco el don del sufrimiento. ¿Por qué? Él, estando en la clínica Gemelli, después de su atentado en 1981, él piensa mucho sobre esto, piensa muchísimo y dice así: el sufrimiento es un don necesario que debía de encontrar el Papa,
y se refiere a algo que le dijo el cardenal polaco Wyszynski cuando fue nombrado como Juan Pablo II, como el Papa. Le dice: tú debes de presentar a la Iglesia al tercer milenio. Y dice: entendí que debo de presentar a la Iglesia al tercer milenio, sí con la oración, sí con iniciativas, pero eso ya no basta. Con la situación del mundo ya no basta. Está tan mal el mundo y tan en tinieblas que ya no basta con la oración y con las iniciativas. Debía presentarla con el sufrimiento. Porque en este año, dice Juan Pablo II en 1994, la familia está amenazada, agredida. Entonces debe sufrir el Papa. ¿Te fijas cómo él encuentra en el valor del sufrimiento esa moneda que rescata? Comenta más adelante, existe el Evangelio, y el Evangelio del sufrimiento también existe, con el cual se debe preparar el futuro de las familias del tercer milenio. Necesitamos purgar toda esta iniquidad y debemos comprar con la moneda del sufrimiento la mejoría de las familias en el mundo. Después, ese mismo día, esa misma hora, dice: lo agradezco a la Virgen Santísima el don del sufrimiento. Esto me hace pensar a mí, hermanos, hermanas, en que él debe de haber pedido a la Virgen Santísima el regalo del sufrimiento. Y la verdad que me llega tan en el fondo de mi corazón es esta. Juan Pablo II hablaba de este dolor que tuvo durante un mes cuando estuvo en la clínica Gemelli por el atentado. Él hablaba sobre este dolor que tenía que enfrentar por la familia en el mundo, por la situación tan grave que estaba la familia en el mundo, que estaba viviendo. Pero no se imaginaba de lo que le iba a venir años después con el mal de Parkinson, que fue triturando lentamente el cuerpo del Santo Padre. Era importante este argumento delante de los potentes del mundo. Se refiere al sufrimiento. ¿Entienden por qué el Papa está de nuevo en el hospital? Piénsenlo, les dice a los líderes del mundo. Está por la condición en la que tienen en el mundo. ¿Se ofreció entonces víctima? Sí, víctima de la tragedia que estaba aconteciendo en el mundo entero, de este dolor inmenso que estaba sufriendo el mundo dañado por una gran oscuridad. El mundo tiembla atacado por la oscuridad. La oscuridad de los niños que tienen hambre y mueren. La oscuridad de las personas sin hogar y sin dignidad. La oscuridad de la violencia. La violencia que ejercemos sobre nuestro medio ambiente. La violencia que ejercemos sobre las familias. La violencia de las armas. La violencia del abuso sexual. La violencia de las drogas que destruyen la mente, el cuerpo y el corazón. Algo muy terrible debe estar ocurriendo cuando tanta gente joven está sumida en la desesperanza y prefiere envenenarse y acabar con su vida. Cristo, el hombre de nuestro tiempo, te libera del egoísmo y te llama para que compartas y te comprometas a ayudar a otros. He estado en África, en Sahel. He visto cómo la arena entierra las aldeas, seca los pozos, quema los ojos, convierte a los niños en esqueletos, paraliza los esfuerzos de los jóvenes y difunde la desesperanza, la hambruna, la enfermedad y la muerte. La muerte a causa del hambre y la sed. Hombre moderno,
naciones ricas y civilizaciones opulentas no sean indiferentes a la tragedia. Sean conscientes de la necesidad de ayudar a esas personas que deben luchar todos los días para sobrevivir. Vean lo que veía el Papa, escuchen lo que veía el Papa. El Papa escuchaba el dolor del mundo, veía, iba a ver de persona el dolor del mundo. Él agradece a María por el regalo del sufrimiento. El Papa recuerda el valor del sufrimiento que se basa en su eficacia corredentora. Nuestros primeros padres, antes de pecar, claro que no tenían sufrimiento. No había nada que tenía que ser sanado con esa moneda. No había nada que tenía que ser rescatado con esa moneda del sufrimiento. Entonces, ¿por qué sufrir? Porque ellos cumplían la voluntad de Dios y no se generaban estos huecos de sentido, estas llagas interiores y exteriores. Pero ahora, como tenemos tantos pecados, el sufrimiento es una misericordia del Padre para generar el hombre nuevo y para orar unos por otros. Los santos, que tienen menos que pagar que los demás, a veces piden ese sufrimiento para salvar a otros. Las madres, que ofrecen sacrificios por sus hijos, que los ven perdidos para el cielo. Esta es la comunión de los santos. Y le dice Jesús a Sor Faustina: he conocido que mi sufrimiento y mi oración... No, al contrario, Sor Faustina declara: he conocido que mi sufrimiento y mi oración había tenido atado a Satanás y había arrebatado muchas almas de sus garras. Más, amigos, se santifica un alma y más los dolores se hacen interiores. Faustina sufre de tuberculosis, que después se le pasa a los intestinos. Este fue el mismo dolor que tuvieron los pequeñitos Francisco y Jacinta Marto en Fátima. Ella sufre esta tuberculosis en febrero de 1937. Ella no llega a pasar los 33 años. En la conferencia de población convocada por la ONU, cuando estaba ahí en San Pedro, en el Vaticano, habla un día a los fieles Juan Pablo II muy preocupado, diciendo: me pregunto ¿a qué sociedad llevará este permisivismo ético? ¿A qué se refería? Les decía: sé que se va a realizar una conferencia de población en el Cairo. Y no podemos permanecer indiferentes, porque esto toca toda la esfera vital en que estamos todos. ¿Por qué? Porque tocan la vida humana, tocan la sexualidad, tocan la familia, pero hay intereses económicos y políticos que te llevan a una falsa libertad y un falso progreso. Esto no es progreso. Esto que propone el Cairo constituye formas de esclavitud para el hombre, de involución, en lugar de evolución, de involución, que debilitan al pobre hombre, el carácter sacro de la vida y la capacidad del verdadero amor humano. Educación sexual para los jóvenes, este permisivismo sexual, ¿qué es lo que hace? Sino que lo debilita. Y debilita su capacidad de amar a otro. Eso que viola la norma moral no es nunca una victoria, sino que es una derrota para el hombre. ¡Qué frase tan poderosa de Juan Pablo II! Eso que viola la norma moral no es nunca una victoria, sino una derrota para el hombre, que le vuelve víctima de sí mismo. Por eso, debemos de morir al amor propio, le dice Jesús a Sor Faustina, y abandonarnos en Dios. Porque si abandonamos a Dios y nos metemos en nosotros mismos, seremos víctimas de nosotros mismos. Ese derecho al aborto, a la cultura hedonística, al relativismo ético, a la cultura permisiva, pues dice Juan Pablo II, Abad dice, es el don desinteresado de sí. Ya ahora el don desinteresado de sí, el control de los instintos, el sentido de la responsabilidad parecen que son una
muestra de una época ya superada, pero que la Virgen haga pasar estas mis palabras, dice ese día, a través de las barreras ideológicas y políticas, a los hombres de verdadera buena voluntad. Estas son las palabras de un hombre que vivió siempre de cara a Dios, siempre de cara a la verdad, y no trató de agradar a los proyectos que dañaban y esclavizaban al hombre. Este gran Papa Juan Pablo II, el apóstol de la misericordia. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Como pequeño apóstol, Este gran predicador, con una fuerza increíble en sus palabras, Juan Pablo II, pierde esa facultad en los últimos años de su vida. Pierde esa sonrisa conquistadora. Parece que ha perdido ese carisma que ha atraído a millones de jóvenes, de adultos, de ancianos, de niños, hacia la iglesia. Pero hay una moneda que hace que las almas lleguen a Cristo, la moneda del sufrimiento. Y él predicó con su sufrimiento. Él, callado con la cánula en su garganta, sigue predicando. Monseñor Charles Chaput, arzobispo de Denver, dice: conoció el sufrimiento personal a lo largo de su vida. Experimentó de primera mano el coste de la guerra, del genocidio y de la opresión política. Estas cosas nunca dañaron su fe. ¿Cuántas veces nosotros en la primera marejada decimos, no, ¿para qué creo? ¿No? Duda tu fe. Pero en él hicieron lo contrario. Le condujeron más profundamente al corazón de Dios. El cardenal Edward Egan, arzobispo de Nueva York, dice así: ha sido el más digno sucesor del humilde pescador de Galilea, sobre el que el Señor construyó su iglesia. El más digno sucesor de Cristo. El cardenal Justin Regali, arzobispo de Filadelfia, en sus últimos años, dice, sufrió de muchas dolencias físicas, pero nunca permitió que estos dolores y problemas pesaran sobre su espíritu. Su sufrimiento fue un regalo final. Fue un ejemplo para todos nosotros del valor de la vida humana en cualquier etapa de su existencia. ¿Cuántos otros se hubieran decidido? ¿Por qué? Se hubieran decidido simplemente por la eutanasia. Pero él fue un evangelio viviente. El cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, dice así: ha estabilizado la nave incluso en Occidente. Si muchos todavía estaban resueltos a ser indecisos, decididos solo a dejarse a la deriva en su fe, no ha habido ninguna duda de quién estaba al mando. Estaba él, este sucesor de Cristo. Nunca le faltó valor y el valor es contagioso. La historia lo conocerá como Juan Pablo el Grande se ha ganado este honor. El cardenal Cormac Murphy O'Connor, arzobispo de Westminster, dice así: le recordaremos por su coraje en cruzar las fronteras de la raza, la religión y la ideología. Le recordaremos por su energía, así como por su resistencia valerosa al sufrimiento físico hasta el fin. Demostró en su propia vida cómo los seres humanos llegan a alcanzar su máxima grandeza y libertad cuando son más obedientes a la voluntad de Dios. Así como le dijo a Sor Faustina, ¿no? Solamente los humildes vencen al mundo. Ahora, Monseñor Sean Bradley, arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, dice: él le dio razones para vivir y razones para la esperanza al mundo. Hasta el mismo momento de su muerte, en su poderoso testimonio del Evangelio de la vida, fue en todos los sentidos un testigo de esperanza y un campeón de la vida.
siempre acompañado de María. Rowan Williams, arzobispo anglicano de Canterbury, dice así: creo que en estos días pasados hemos visto un extraordinario sermón vivido para el tiempo de Pascua, sobre cómo afrontar la muerte con honestidad y coraje, afrontar la muerte en la esperanza de una relación que no se rompe por la muerte, sino que continúa más allá de ella. Siento que hay una cierta coincidencia en el hecho de que muriera en el tiempo pascual, un tiempo del año eclesiástico que significó mucho, mucho para él, para Juan Pablo II. Así que este hombre fue un grande en la fe, y en su muerte rezan al lado de él la coronilla de la Divina Misericordia. Y Jesús había prometido a que si se rezaba la coronilla al lado de una persona moribunda, le dijo así: cuando se rezará la coronilla cerca de los agonizantes, me pondré entre el Padre y esa alma agonizante, no como justo juez, sino como Salvador misericordioso. En la hora de la muerte defenderé como mía, como mi gloria, cada alma que diga esta coronilla. Cuando cerca de un agonizante se reza la coronilla, se aplaca la ira de Dios, y la inescrutable misericordia envuelve al alma. Así es que sí, Juan Pablo II estaba consciente, después de la misa, el día de su muerte, después de que comulgó, sus últimas palabras deben de haber sido, o las frases que dijo: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y es que la misericordia de Dios engendra una vida nueva. El misterio del eterno engendrar de Dios es grandísimo. Y el hombre, la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su plenitud sin Dios y sin su misericordia, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y en la carta a las mujeres, Juan Pablo II recordaba que el hombre mismo, el hombre es un regalo para la humanidad. Tú eres un regalo para el otro. Él también nos recordó que la humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. En esto conoceréis que son mis discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. El Creador ha impreso en nosotros este carácter. Si esto no se da, la imagen queda desfigurada. Si nosotros no damos amor, somos unos perfectos desfigurados, según los escritos de Juan Pablo II. Y Jesús a Sor Faustina le pide 3 cosas. Le indica 3 caminos que llevan a la victoria. 1. Implora mi misericordia. 2. Sé misericordioso. Ten amor a los demás. 3. Confía en mí. Y fue precisamente lo que hizo Juan Pablo II. Primero recurrió a su misericordia, al amor de Dios cuando se quedó sin familia, cuando vivió la guerra, cuando vivió el frío, cuando vivió la masacre de tantos seres humanos, porque él tuvo un campo de concentración en su propia patria. Cuando parecía todo perdido, él encontró la manera de que su corazón no quedara en la desesperación, no cayera en la depresión. Y esa manera es la divina misericordia, confiando siempre. Él se quedó al lado de Cristo, y quien se queda al lado de Cristo reina. En otra de sus escritos dice: servir quiere decir reinar. Y la gracia no prescinde de la naturaleza ni la anula, antes bien la perfecciona y la ennoblece. Que tú seas bueno no quiere decir que tú vas a anular tu naturaleza de hombre o de mujer. Quiere decir que esa naturaleza va a ser ennoblecida y va a ser perfeccionada. El Padre ha enviado a su Hijo al mundo, dice Juan Pablo II. Este servicio constituye el fundamento mismo de aquel reino, en el cual servir quiere decir reinar. Cristo, siervo del Señor, se reconoce siervo. Manifiesta a todos los hombres la dignidad real del servicio, con la cual se relaciona directamente la vocación de cada hombre. Esto dice el Vaticano II. Así que
¿Qué fue Juan Pablo II sino un servidor? ¿Qué fue Sor Faustina Kowalska más que una servidora? Aquellos que entendieron el valor redentor del sufrimiento, entendieron que la no semejanza con Dios generaba el pecado, entendieron que el dolor, vivido en la paz, entendido como una moneda que restaura, que renueva, que desinfecta al mundo, era un verdadero regalo del Padre. El sufrimiento siempre presente en la vida humana, no tiene que ser rechazado, evitado a toda costa, por supuesto. Tenemos que tratar de vivir libres y felices. Pero el odiar el sufrimiento quiere decir no entender la condición humana y que estamos heridos por el pecado desde los inicios de la creación. Así que aprendamos de estos dos jóvenes que confiaron en la misericordia de Dios, conocieron a Dios cara a cara, entendieron que su proyecto era grande, así como el tuyo. Todos somos llamados a ser santos, y ser santos quiere decir ser felices, ser libres, ser plenos, que tu dignidad se potencialice, que tu libertad sea plena y que la felicidad de corazón, así como la tuvo el corazón de niño de Juan Pablo II y el corazón de niña humilde de Sor Faustina Kowalska, se realicen en tu vida. Este es el valor grande del sufrimiento, un regalo para la humanidad de parte de Dios, porque quiere que aspires a la plenitud del cielo.